Yo tengo la intención de platicar algunas breves cosas con ustedes, entonces si me permiten, iniciamos. Claro que sí. Bien, ya lo comentaba la ingeniera Martina. Mi nombre es Israel Guerrero, consejero del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Y bien, iniciaríamos preguntando, si me puedes apoyar por ahí, preguntando por qué consideran que se les ha invitado a estos talleres a quienes nos acompañan. Si pudiesen alguien participar, ¿cuál es de quienes nos acompañan? ¿Por qué creen que se les ha corrido esta invitación? ¿Quién está por ahí? ¿Podemos verlas? Ya las encuentro. De Loreto, a ver, ¿por qué consideran que se les ha... Si nos comparten? Buenos días. Buenos días. Gracias por esta oportunidad que se nos da de participar con ustedes y en los dos municipios. Dentro de la política, la paridad es demasiado importante, focalizar nuestros derechos, y dentro de ellos es también manifestarnos como tal dentro de la participación que nos confiere en todos los grupos. Y en los sentidos, ¿verdad?, de género, en este caso, pues ¿por qué? Porque en la actualidad todavía somos atacadas desde todos los puntos de vista. Entonces, dentro del empoderamiento que se ha ido manejando en los últimos tiempos, esto nos ha favorecido para que podamos ser parte de esta sociedad integradora en el terreno político, laboral, social, familiar y profesional. Por ello creo que ustedes nos convocan para que tengamos una visión diferente y aprendamos a ser parte de esta estructura social y política que nos permite proyectarnos. Gracias. Muchas gracias, al contrario, qué interesante respuesta. ¿Quién más quisiera participar de Tlaltenango? ¿Nos escuchan? ¿Listo? ¿Nos escuchan? Buenos días, Israel. Buenos días. Muy bien. Pues creo que consideramos que se nos ha convocado a tomar esta capacitación porque nosotras como funcionarios municipales tenemos, o en nosotras recae una responsabilidad no solamente de hacerle frente a la responsabilidad gubernamental que recae en nosotras, sino también en abrir paso para que las oportunidades de las mujeres que forman parte de los equipos de trabajo con nosotras y las que están por venir no encuentren un camino tan limitado en cuanto a sus posibilidades de desenvolvimiento en el quehacer público. Muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, como lo comentan, es ir abriendo espacios, ir abriendo brecha, consolidando brecha en algunos casos, y en ese sentido es importante ir acompañando ese proceso de consolidación, ¿no?, de apertura. Comentan, evidentemente se ha avanzado en temas de paridad, pero debemos de prevenir y de buscar eliminar ciertas prácticas nocivas. La violencia hacia las mujeres, ustedes lo saben, lo sabemos, existe de múltiples formas, ¿no? Tenemos la violencia psicológica, la violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia física. Entonces, en ese sentido es importante, pues, pero además hay una que particularmente a nosotros nos interesa, que es la violencia política, ¿sí? En ese sentido, para nosotros poder
interpretar, diferenciar, identificarla, primero lo que tenemos que hacer es entender de manera muy sucinta qué es la política y qué papel juegan las mujeres en el caso particular, ustedes que nos están acompañando en esta ocasión, ¿no? Entonces, necesitamos pues identificar y entender qué es la política. Y en ese sentido, yo les comentaría que la política, podemos resumirla de manera muy genérica, es una actividad humana, ¿no? Aunque este es el punto, históricamente ha sido una actividad predominantemente realizada por los hombres, pero finalmente en sentido amplio todos lo practicamos, ¿no? Se practica en diferentes esferas, en diferentes espacios, de manera informal, pero también hay una manera formal. Y en ese sentido la política, ¿cómo la pudiéramos entender? Como la lucha y el ejercicio del poder público. Esa sería una primera definición que pudiéramos entender. Y es muy sencilla, la lucha y el ejercicio del poder público. ¿Cuándo esta lucha y el ejercicio del poder público? Pues la lucha y el ejercicio del poder público se da cuando se busca llegar a los espacios públicos, cuando se busca, se participa en las contiendas electorales y se accede a los espacios de poder público, en las presidencias municipales, en las diputaciones, en las gubernaturas. Esa, digamos que lo podemos enmarcar como la lucha y el ejercicio del poder público. El ejercicio del poder público lo podemos ver que es ya el ejercicio cuando se está dentro de los espacios públicos, de los espacios de poder, de los cargos públicos, ¿no? Ahí es donde encontramos pues el ejercicio del poder público. También podemos entender que la política es una actividad que coordina la vida social. ¿Qué podemos entender con coordinar la vida social? Pues que es una actividad constructiva, es un término positivo de la política porque nos refiere a que es positiva en términos de que busca mantener el orden y la convivencia en la sociedad, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues a través de diferentes instituciones como los municipios, los gobiernos, los congresos y los organismos autónomos que ustedes conocen, ¿no? Entonces, es la manera en la que la política busca coordinar la vida social, busca darle orden a la convivencia, ¿no? También podemos hablar de que la política es la esfera de la dirección de los intereses públicos, ¿sí? Nos ayuda a través de la estructura, de estas estructuras que hemos hablado, como son el municipio, los municipios, las presidencias municipales, los ayuntamientos, pues a dirigir los intereses públicos. Desde ahí es desde donde se puede ir implementando acciones que nos lleven a cumplir con alcanzar los intereses públicos, ¿no? Otra más es la acción de organizarnos y de actuar de común acuerdo para un determinado. Entonces, y ese determinado fin pues, se refleja en los intereses públicos. ¿Cuáles son los intereses públicos? ¿Qué tipo de interés público podemos identificar en los municipios, por ejemplo? ¿Quién pudiera participar de Tabasco, por ejemplo? ¿Cómo podemos entender los intereses públicos? Tabasco, si estás por ahí, quienes nos acompañan de Tabasco. ¿Quién no está siguiendo Tabasco? Hola, buenos días. No se escucha, a lo mejor tienen problemas con el audio.
Y buenos días, adelante. Bueno, antes que nada una disculpa que entramos un poquito tarde, teníamos ahí problemas ahora sí que técnicos para conectarnos. Usuarios municipio de Tabasco, estamos reunidos las regidoras y su servidora síndico municipal por el mismo usuario. Muy bien, muchas gracias. Señora Julia, de acuerdo a la síndica del municipio de Tabasco, preguntábamos, por ejemplo, cuáles son los intereses públicos en el municipio de Tabasco. Bueno, pues consideramos que son todos aquellos que involucran a la sociedad y que tienden a resolver una problemática en común. Para nosotros ese sería un interés. Como por ejemplo, Pues específicamente podrían ser las cuestiones del deporte, la educación. perfecto. En el deporte, por ejemplo, pues, que el municipio tienda las condiciones adecuadas para que pues, la ciudadanía tenga los espacios y los recursos a sus disponibles para que, al final de cuentas, pues es un derecho también, el esparcimiento físico, Sí, efectivamente. la seguridad. El deporte me parece que es un excelente ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, pues, como bien nos comentan nuestras compañeras de Tabasco, pues refiere de esa parte de los intereses públicos. Si es interés público, pues se redirecciona, se conduce a través de la política, ¿sí? Nos organizamos a través de la política y actuamos de común acuerdo para alcanzar los intereses públicos. Entonces, si vemos, la política son cosas que venimos realizando, es la lucha que vienen realizando ustedes, es la lucha y el ejercicio del poder público. Mencionábamos que la política es coordinar la vida social para mantener el orden y la convivencia, ¿no? Mencionábamos que es la dirección de los intereses públicos. Entonces, todos estos elementos nos llevan a preguntarnos, ¿ustedes hacen estas cosas, participan en la dirección de los intereses públicos en el ayuntamiento, en las presidencias municipales, ejercen el poder público, contribuyen desde su espacio a coordinar la vida social de sus municipios? La respuesta evidentemente sería que sí, ¿no? Eso es lo que ustedes vienen haciendo. Entonces ustedes practican la política, hacen política, por ende son mujeres políticas. Y ese es el asunto, pues, que la violencia política se ejerce sobre conductas políticas, sobre actores políticos, mujeres políticas. Por eso lo importante de estas charlas y de entender primero si somos o no somos mujeres políticas. Pues ahora, con estas breves definiciones de lo que es la política, sabemos que somos mujeres políticas. El asunto radica en que históricamente la política era una actividad predominantemente realizada por los hombres, ¿no? Y no solo esta, infinidad de actividades eran realizadas históricamente por los hombres. Basta con ver, por ejemplo, perdón por este ejemplo tan burdo, pero si ustedes han tenido la oportunidad de ver películas de superhéroes, pues ¿cuántas mujeres participan en esas películas de superhéroes? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de ver alguna? Pamela, regidora, ¿te ha tocado la oportunidad de ver algún tipo de películas de superhéroes, caricaturas de superhéroes? Sí, he visto algunas películas, pero siempre sobresale lo que es la parte masculina, el hombre, siempre sobresale la mujer. La mujer simplemente es como un complemento, como algo que realmente nunca se le da un papel importante
representante, como titular o como que encabece cierta algo heroico, cierta actividad heroica. Así es, muchas gracias. Y no solamente el rol del papel secundario de complemento, como lo menciona nuestra compañera Pamela, sino también en el número. Hay 5 superhéroes varones y por lo regular una sola heroína mujer, ¿no? Entonces, así como podemos ver ese ejemplo tan burdo, pues también lo podemos ver con el ejemplo que ponían nuestras compañeras de Tabasco, ¿no? El deporte, ¿sí? La política, de igual forma como estas otras actividades, pues, ha estado siempre históricamente plagada en su mayoría de hombres. No obstante, estas modificaciones al entendimiento de la participación de la mujer en todos los ámbitos, pues ha llevado a que se den cuestiones mayor paritarias, obligado a que se dieran estos cambios en la participación de la mujer. Y esto evidentemente a quienes tenían anteriormente el dominio de la práctica de la política, es decir, a los hombres en términos genéricos, pues no fue algo que fue observado positivamente, de tener ese dominio de la política, de ser los actores prácticamente únicos y principales en el ejercicio de la política, en definir cuáles eran los intereses públicos, en impulsar cuáles eran las acciones que se tenían que hacer. Ahora, con la incorporación de la mujer, se ven obligados a entregar espacios que antes ellos ejercían. Evidentemente eso lleva a situaciones donde en el peor de los casos pues, terminan generando violencia política, ¿no? Ya no solamente rechazo, sino también acciones para tratar de evitar que las mujeres puedan practicar, ejercer la política, las acciones que hemos visto que definen a la política, evitar que las mujeres puedan ejercerlas de manera libre, de manera autónoma, ¿no? Y por eso es importante pues, que tomemos conciencia primero de qué es la política, de qué se trata la política y que nosotros, reitero, hacemos, mujeres hacen política en estos espacios, participan de esta manera, ¿no? Y lo hacen a través de instituciones, lo comentábamos, como el municipio, que tiene estructuras y normas, ¿sí? Leyes, reglamentos, a través de las cuales se expresa esa política. ¿Cómo regulamos el deporte que comentaba nuestra compañera de Tabasco? ¿Cómo regulamos los espacios, la creación de espacios? Pues a través del establecimiento de leyes, normas, reglamentos, programas, etc. ¿Y cómo lo hacemos? A través de una estructura burocrática que se tiene en los municipios. Entonces, la práctica de la política que ustedes hacen se expresa a través de las estructuras y de las normas que tienen a su alrededor. Son las que les establecen qué es lo que pueden y lo que no pueden hacer. La actividad que ustedes pueden y no pueden hacer está determinada entonces en esas leyes, en esas normas. ¿Y por qué es importante? Preguntaría yo. Pero sencillamente porque la visión de la mujer en los espacios públicos contribuye a tomar mejores decisiones. Miren, yo pondría un ejemplo muy claro. Cuando se revisan los países y se ve quiénes tienen mejores condiciones de desarrollo económicas, de seguridad, políticas, etcétera, etcétera, pues coinciden algo. Son espacios, son países donde la participación de la mujer es mayor que en aquellos países donde hay menor desarrollo económico, político, social, etcétera, ¿no? Si lo queremos ver, si hacemos un ejercicio
a nivel estados o municipios en nuestro país, pues seguramente vamos a encontrar esa parte, ¿no? Aquellos municipios donde se ha logrado incorporar mayoritariamente a la mujer en todas las actividades de la vida social, pues tienen mejores condiciones de desarrollo. Entonces, eso en sí mismo nos habla de la importancia que tiene la visión y la participación de la mujer en los espacios públicos. Ayuda la visión de la mujer, la toma de decisión de la mujer en los espacios públicos, ayuda a tomar mejores decisiones. ¿Sí? Le imprime en sus municipios una visión integral que permite condiciones de mejor desarrollo. Pero además, también me parece que esa visión que se imprime por parte de las mujeres en el quehacer público y que es fundamental para el desarrollo, pues también esa visión va enmarcada, yo entendería que va enmarcada en acciones que buscan fortalecer la presencia de las mujeres, no solo al interior de las administraciones, sino en muchos ámbitos de la vida de sus demarcaciones, ¿no? Hablaba de que me parece un excelente ejemplo el de nuestra compañera de Tabasco, nuestra compañera síndica de Tabasco, del deporte. Es decir, cuando ustedes buscan impulsar acciones al interior de sus administraciones, colaborar, participar con acciones, por ejemplo, en el caso del deporte, observan también que es necesario a una atención específica al sector juvenil, porque finalmente también el deporte ha sido históricamente una actividad donde era predominantemente la participación masculina. Pues debería de darse con esa visión particular, esa participación de ustedes debería de darse también pigmentada con esa visión de entender que si una actividad fue predominantemente para hombres, ahora con la presencia de ustedes tienen que tener una dotación, una visión pigmentada de cómo buscar incluir en el deporte a las mujeres. Entonces, ese tipo de acciones, tanto de abrir espacios, de alcanzar espacios públicos, de ejercer el poder público, pero además de ejercerlo con una visión que pone en el centro a la mujer para generarle condiciones de igualdad, es fundamental. Y eso muchas veces es lo que se ve restringido, se ve limitado. ¿Sí? Cuando pensamos en espacios deportivos, pensamos en necesidades específicas de las mujeres para practicar esos deportes, pues deberíamos, esa sería la parte donde también nosotros estaríamos fortaleciendo la participación de la mujer en todos los ámbitos. ¿Sí? Entonces, entendiendo pues todo este contexto de la importancia y de lo importante que es su participación como mujeres políticas al interior de las administraciones, pues vamos entendiendo pues que esas estructuras con las que trabajan los municipios están integradas por un ayuntamiento en el cual ustedes lo conocen perfectamente, se encabeza por un presidenta municipal, síndico, síndica y regidoras y regidores que trabajan de forma colegiada como ayuntamiento, trabajan de forma colegiada en sesiones y en comisiones, y que cada cargo tiene tareas específicas, como por ejemplo, específicas pero fundamentales, ¿no? Como por ejemplo cuando trabajan, quienes nos acompañan como síndicas, regidoras, presidentas municipales, como ayuntamiento, pues el hecho de nombrar la estructura de quienes ocupan los espacios públicos, ¿sí? Ahí es donde también estamos ejerciendo libremente la posibilidad de incorporar mujeres a los espacios
como la Secretaría de Gobierno Municipal, la Tesorería, las direcciones, son tareas del ayuntamiento y es fundamental que se hagan con esa visión. Ahora, lo importante es saber que ustedes tienen la posibilidad de hacerlo de una manera muy libre. Es decir, que se considere que no hay espacios exclusivos para un género en particular. La Secretaría de Gobierno Municipal la puede ocupar una mujer, ¿no? Funciones del ayuntamiento, ustedes lo saben, expedir reglamentos, el mando municipal, administrar la hacienda pública, aprobar el presupuesto del municipio, programar y ejecutar obras. Es decir, estas acciones que realizan a través del ayuntamiento, las están haciendo de realidad. Esa sería la pregunta. Como presidentes municipales, como síndicos, la vigilancia en el manejo y aplicación de los recursos públicos. Se está pudiendo hacer de manera libre la representación jurídica del ayuntamiento, las regidoras, regidores, asistir con voz y voto a las sesiones de cabildo. Se me está convocando a las sesiones de cabildo, se me está tomando en cuenta las acciones que propongo para mejorar como mujer, para mejorar los servicios públicos. Sí formo parte de las acciones, actividades, acciones que son sumamente relevantes en el ámbito de la política de su municipio. ¿Por qué? Porque finalmente estas acciones redundan en el beneficio de sus comunidades, sus municipios, ¿no? Entonces, eso me parece que es fundamental, entender que son políticas, que hacen política, que sus acciones son importantes y que debemos de cuidar que las acciones que ustedes realizan, debemos en términos generales, pues, tanto ustedes como nosotros, que la participación que ustedes hacen al interior de las administraciones municipales sea sin presiones, sea con libertad. Sus funciones son importantes, su participación es importante, las acciones que realizan son importantes, son relevantes y contribuyen a los fines u objetivos del municipio. Entonces, preguntémonos, pregúntense ustedes mismas si están haciéndolo con libertad, con las condiciones necesarias, ¿sí? Si los cambios que ustedes están proponiendo contribuyen a reducir la desigualdad entre hombres y mujeres, también es válido, ¿sí? Tengo los mismos derechos que mi compañero regidor, se me está dando el mismo trato que mi compañero regidor. Todos esos elementos pues son importantes y debemos tenerlos muy presentes, ¿no? Porque finalmente pues, estamos dentro de un sistema de gobernanza, o estamos tratando de impulsar un sistema de gobernanza, que no es otra cosa que tomar decisiones por parte de todas las personas interesadas, abriendo la toma de decisiones a un mayor número. Esas decisiones finalmente tienen impacto en nuestras vidas y en las vidas de las mujeres y de los hombres, y pueden tener esas decisiones impacto diferenciado en la vida de las mujeres y de los hombres. Por eso es importante que tomemos plena conciencia del papel de las mujeres en los espacios públicos. Adelante, Víctor. Terminar era lo que comentaba. Su participación y sus funciones son sumamente importantes. Su participación política, ustedes como mujeres políticas son importantes para nuestro sistema político, para el desarrollo de sus comunidades. Entonces, mantengámonos alerta de cualquier actitud, de cualquier
acción que vaya encaminada a restringir la posibilidad de que ustedes con absoluta libertad puedan realizar las actividades que deberían de realizar al interior de las administraciones municipales, de los ayuntamientos. Muchas gracias. Queda abierto si hubiese alguna pregunta. Y si no, agradecerles por permitirme participar y reiterarles la importancia de tomar conciencia. Muchas gracias, ingeniero Martín. Al contrario, consejero, le agradecemos muchísimo, es muy valioso la verdad lo que nos comparte. Y bueno, pues desde la función que tienen las compañeras en los ayuntamientos, pues todo esto les es de mucho valor para sus reflexiones y su trabajo y su quehacer diario. Le agradecemos muchísimo su aporte. Gracias. Muchas gracias, consejero Israel Guerrero de la Rosa. También queremos agradecer la presencia de las mujeres que nos acompañan esta mañana de los distintos municipios y también a nombre del maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, y de la maestra Yasmín Javeles Pasillas, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros. Les envían un cordial saludo. Tuvieron unas reuniones que atender y no pudieron acompañarnos esta mañana, pero están al pendiente también de estas capacitaciones y más adelante les presentaremos también un mensaje que tienen para ustedes. Para continuar con este segundo momento de la capacitación, le cederemos la voz a la ingeniera Martina para retomar con parte de esta capacitación y continuar con el desarrollo. Claro que sí, nuevamente saludarles. Y bueno, tal como nos lo compartía el consejero electoral, el maestro Israel nos hacía alusión a la importancia del ejercicio en el poder público y en la política de la participación de las mujeres. Entonces, me remito a hacerles y a compartirles esta pregunta, en la cual refiero cuál debería ser el signo de la diferencia cuando las mujeres llegan al poder. ¿Alguien de las compañeras que están participando en este ejercicio nos pudiera compartir su opinión? De Loreto, nos pueden compartir qué opinan con respecto a esta pregunta. ¿Están presentes las compañeras del municipio de Loreto? Si no están presentes, de favor, las compañeras del municipio de Tlaltenango, ¿nos pueden compartir qué opinan con respecto a esta pregunta? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Aida Ibarra, soy regidora en el municipio de Loreto y bueno, creo yo que lo principal es de que se le dé, que haya empatía y que las proporcionalidades de los integrantes del ayuntamiento pues sean 50-50, pero que también se le dé oportunidad a la mujer en desempeñar cargos que anteriormente estaban únicamente designados, entre comillas, un poco para los hombres. Yo creo que nosotros las mujeres tenemos todos nuestros talentos, aptitudes para poder desarrollar cualquier tipo de actividad. Claro que sí, muy importante esto que nos comparte. Y sobre todo porque finalmente, pues, hoy que hay toda una mayor posibilidad para poder participar, pues
hacerlo y asumirlo con mucha responsabilidad. Creo que esto que comparte pues es de gran importancia. De Luis Moya, ¿nos pueden compartir de Luis Moya qué opinan gracias? Y que nos puedan compartir de Luis Moya qué opinan con respecto a esta pregunta. Sí, buenos días. Buenos días. Algún signo de la diferencia cuando las mujeres llegamos al poder. Pues yo creo que igual también debería haber un poquito de empatía por nosotras, pero igual hay muchos factores que nos impiden a veces, aunque ya estemos dentro del poder, igual aún siguen habiendo, no sé, factores como de machismo, aún todavía. Entonces, nada nos garantiza que nosotros como mujeres, ya cuando estemos en el poder, pues ya ahora sí hay un cierto, como igualdad, sino igual siguen surgiendo factores machistas por nuestros compañeros hombres todavía y mujeres también. Entonces, eso es lo que puedo compartirles. Claro que sí. ¿Nos dice su nombre, por favor? Sí, Iris Amelia Cardona Chávez. Iris Amelia Cardona. Ajá. ¿Usted qué cargo tiene allí en el municipio? Síndica municipal. Síndica. Fíjese que esto que usted nos comparte es fundamental que, en primer lugar, pues tengamos como esta determinación para poder estar haciendo cada vez mayor conciencia y sobre todo tomar determinaciones en poder reconocer que cuando hay alguna posibilidad de estas violencias que se están viviendo o que ustedes mismas experimentan en el quehacer cotidiano, pues puedan ustedes, a partir de este ejercicio que hoy vamos a hacer, ir reconociendo en dónde es que se están presentando estas dinámicas de convivencia violenta, porque justo y efectivamente la cultura que ha estado predominando o que en el quehacer del ejercicio público se visibilizan más los hombres encabezando estas actividades, pues las mujeres no siempre en esta práctica están asumiendo su rol y su papel en este contexto, en el quehacer político. Sin embargo, justo todas estas limitantes es lo que tendríamos que estar revisando para ver si puede estarse conformando alguna agresión o violencia que pudiera o debiera ser pues denunciada, ¿por qué no? Y que ustedes sepan que hay todo un acompañamiento y toda una serie de marcos jurídicos y de ley para poder hacer estos procesos de ir reconociendo la violencia primero y en segunda ir tomando claridad para poder ver si hay decisión de determinado momento denunciar o poner quejas o todo lo que en ello procede. Sin embargo, pues la pregunta en sí de cuál debería ser el signo de la diferencia cuando las mujeres llegan al poder, pues es una infinidad de respuestas las que podríamos manifestar, y estas que ustedes refieren pues son valiosas, porque es la voz de ustedes la que nos hace ver lo que en la realidad está pasando en los municipios. Por lo tanto, pues es muy importante el compartir. Seguimos con el siguiente. Y bueno, en este proceso algo que es fundamental para poder hacer esta diferencia o esta
de asumir el poder en lo local, pues tiene que ver con esta propia construcción del liderazgo político de las mujeres. Y empieza por asumir el que cada persona que tiene en su haber el ejercicio de un cargo público tiene la responsabilidad, primero y en segundo orden, la posibilidad de construir en primer lugar este poder propio que nos lleva a ejercer con autonomía ese liderazgo o ese poder. ¿Por qué? Porque una vez que una persona está ejerciendo un cargo público, pues tendría que estar asumiendo una autonomía en su persona, porque ¿cuántas veces no nos ha pasado que quien está en un ejercicio de poder tendría que estar negociando como sus decisiones con la persona que está más próxima o alguna jefa o jefe inmediato, sin hacer valer su voz con autonomía? Esta autonomía nos refiere la madurez de carácter y de conocimiento objetivo de las propias capacidades. ¿Esto para qué? Para vertirlo en el interés por lo social, en el interés común, y partiendo de cómo nos asumimos a sí mismas o cómo ese poder propio se puede manifestar a través de cómo yo sostengo mis ideas, de cómo yo me juzgo a mí misma y de cómo yo asumo que soy mi misma ley. Es decir, esta autonomía es fundamental para construir un liderazgo político en las mujeres. Entonces es ver y construir el poder propio para poder seguir construyendo una autonomía al servicio del propio interés social del municipio. Continuamos. Y bueno, hay todo un contexto de reformas que nos han permitido hoy construir lo que conocemos como la paridad en todo. Toda una serie de reformas, empezando por la reforma constitucional, en donde se hicieron las modificaciones necesarias en el año 2019 para poder integrar esto de la paridad, llevar a cabo el ejercicio de la paridad en todo, en donde desde las candidaturas, la integración de ayuntamientos, legislaturas y de la legislatura, y la paridad en el gobierno, tanto del Ejecutivo, el Poder Judicial y órganos autónomos. Todo esto es ya un contexto de marco de ley que está adecuado y está perfectamente alineado desde el marco de la federación y en el propio marco de ley estatal. Sin embargo, eso no es suficiente. Tendríamos que estar buscando cómo esto que ustedes refieren de las dificultades en el ejercicio real del trabajo cotidiano se puede ir solventando y sustentando con este trabajo de migrar el marco jurídico real, objetivo o que ya está planteado en las leyes, pero cómo ir cruzando el quehacer cotidiano con esa igualdad que está planteada en las leyes, cómo la llevamos a la igualdad sustantiva. ¿Por qué? Porque hay mucho por hacer en esta diferencia de plantearlo en la ley, pero de ejercerlo en la realidad. Entonces, cruzarlo en la actividad cotidiana
es en donde exige el ejercicio de este liderazgo político de las mujeres con mucha más conciencia, con mucho más acompañamiento, con muchos más elementos que ustedes puedan sentirse justamente que ese marco de ley está para su servicio y que puedan saber a dónde acudir y qué hacer en caso de que se llegase a presentar alguna complicación en el ejercicio o la falta del respeto a su investidura, en donde la violencia se hace presente. Ustedes pues saber cómo actuar, y para esto vamos a seguir revisando los temas de esta sesión. Vamos a poner a hacer de su conocimiento como todas las estrategias y las dinámicas para que ustedes tengan herramientas y poderlo hacer. Víctor, ¿nos compartes en este sentido la interpretación de estos gráficos? Sí, muchas gracias, ingeniera. Pues aquí quisiéramos nosotros compartirles, como bien señalaba el consejero y la ingeniera Martina, los aspectos ya en el punto de la realidad de cómo estos cambios que se han dado en las normas vienen a modificar el panorama de cómo es la participación política de las mujeres. Aquí les vamos a presentar lo que son 4 gráficas que consideramos significativas respecto a cómo ha sido la participación de las mujeres. Aquí en esta primera gráfica les presentamos lo que es las diputaciones, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, para la conformación del Congreso de la Legislatura del Estado. Entonces, hacemos una retrospección hacia años anteriores y vemos cómo, por ejemplo, en el 2016 había más mujeres que hombres dentro de la legislatura, y luego posteriormente en el 2018 se dio un cambio donde hubo más hombres, pero aquí hay un punto también que es importante señalar, que en esta ocasión hubo, si bien desde el Instituto Electoral se dio la integración paritaria, también hubo el caso de reconocer a través de una sentencia a una persona con discapacidad. Entonces se integra la legislatura con un hombre que tiene la calidad de persona con discapacidad, y por esto no se encontraba de manera paritaria en este momento. Para este 2021 el Congreso quedó integrado de manera paritaria, 15 hombres y 15 mujeres, y a partir de esto también vamos a ver cómo se ha dado la evolución dentro de otros cargos. Vamos ahora a ver en el caso de los ayuntamientos, primero la figura de quien preside el ayuntamiento. Las presidencias municipales es uno de los pendientes que todavía están para el acceso de las mujeres de una manera paritaria. Hemos visto, por ejemplo, aquí en el año 2016 se tenían 16 presidentas municipales, lo que representaba un 28% del total de los 58 ayuntamientos. Sin embargo, luego si vemos las gráficas, hay una disminución dentro del acceso de las candidaturas a este cargo. También aquí depende, si bien hay figuras que dentro del registro de candidaturas se va a buscar que se dé la paridad, y luego posteriormente la integración. Ahorita vamos a ver el caso de los registros de las regidurías, donde también hay un mayor acceso de mujeres. Pero aquí, por ejemplo, vemos el caso de que en este 2021 son nada más 12 mujeres las presidentas municipales, y en la siguiente gráfica, que tiene que ver con las sindicaturas, vemos cómo se invierte esta proporción que va de la mano, tanto el cargo de presidencia municipal como de la sindicatura, por el caso de, en el registro de candidaturas, de lo que se conoce como alternancia de género. Esta fue una acción afirmativa que buscó en su momento que las mujeres tuvieran un mayor acceso y la protección de sus derechos político-electorales, pero aquí vemos cómo está esta disparidad. Entonces, en el caso de que hay más candidaturas, aquí sí vemos, hay más regidurías, sindicaturas, perdón. Esto va relacionado con también cómo hay una menor cantidad de presidentas municipales. Entonces, el escenario ideal sería que se pudiera orientar a que en la presidencia municipal se tenga un mayor acceso para que tanto sindicaturas y presidencias municipales en algún momento estén cercanos a la paridad. Aquí depende también de otras figuras, pues porque digamos está en juego la campaña política
y la elección a través del voto, pero se han buscado también el desarrollo de la paridad que se llama horizontal y vertical, para a través de esos elementos, desde las candidaturas, buscar una mayor posibilidad de que se tenga un acceso de las mujeres en los distintos cargos de elección popular. Y finalmente, dentro de la gráfica que quisiera también compartir, es esta que tiene que ver con el histórico de las regidurías. Al igual que lo vimos en el caso de las diputaciones, ustedes se pueden fijar cómo ha habido un incremento de una mayor presencia de mujeres en el caso de las regidurías. Para este 2021 tenemos que son 324 mujeres con relación a 220 hombres los que están ocupando las regidurías, y por eso también es importante que retomemos nosotros y queremos este acercamiento con ustedes para que vayan vislumbrando también la importancia de su presencia y participación, porque a través de, como señalaba la ingeniera, su visión y va a dar al ejercicio de esta función que están desempeñando también una distinta mirada hacia las políticas públicas o hacia las acciones que ustedes desarrollen dentro de su comunidad. Entonces, son estas gráficas más que nada como para que tengan ustedes como una fotografía del panorama de cómo ha estado en los últimos años, desde el 2016 hasta el 2021, lo más reciente dentro de las elecciones, y cómo han impactado estas reformas de paridad en todo, por ejemplo, para que se tenga un mayor acceso en los cargos de elección popular. Después debe venir esta parte de bajar hacia los cargos que ya son directivos, por ejemplo, en el ayuntamiento, en el cual la tendencia debe ser hacia que se tenga una integración 50%-50%. Hasta aquí sería mi participación. Sí les agradeceríamos a las personas que, nada más un anuncio, dentro de las personas, si nos pudieran escribir las que no tienen su nombre de usuario, de qué municipios son, si nos pueden escribir en el chat, o nos apoyan a cambiar o agregarle su municipio al nombre de usuario, nos harían un favor. Le cedo el uso ahora a la ingeniera Martina nuevamente. Y gracias, Víctor. ¿Me ponen la presentación, please? Bueno, miren, entonces continuando con el ejercicio, con esta capacitación, es importante pues centrar nuestro análisis en la violencia política contra las mujeres en razón de género. En esta segunda parte veremos esto, y bueno, en primer lugar poner en contexto de que en el proceso de la lucha por el respeto a los derechos humanos de las mujeres, esta forma de violencia que es reconocida en el marco de la ley de las formas de violencia más recientes, esto ha habido todo un proceso para que tanto los acuerdos internacionales que han estado establecidos a través de las convenciones, tanto la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es mejor conocida como la Convención de Belén do Pará, y también la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida por todos nosotros como la Convención CEDAW. Estos acuerdos internacionales han sido fundamentales porque ponen al centro la importancia de estar salvaguardando el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. En el contexto de lo nacional, pues está la propia ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, misma que se hace para el propio gobierno del estado de Zacatecas fundamental, contar con su propia ley, y finalmente, pues la propia ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el estado de Zacatecas, y el reglamento de esta misma ley, pues da toda una posibilidad de vincular la violencia política contra las mujeres en razón de género. Hoy día podemos reconocer
que la violencia política es todas aquellas acciones y omisiones, incluida la tolerancia, que basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público. Esto, cuando lo vemos de esta manera plasmado en esa definición, podremos nosotros estar en condiciones de poder remitirnos a todo un marco jurídico que puede estar dando ahora sí que fundamento y sustento para atender cualquier tipo de discriminación o violencia que se esté viviendo en razón de género. ¿Por qué en razón de género? Pues porque muchas veces se da por el simple hecho de ser mujeres. Como ya nos compartían las compañeras, ejercer el trabajo en el cargo está plagado de diferentes dinámicas que tienden mucho a minimizar las acciones que hacen las mujeres, y en ese contexto pues es fundamental ir reconociendo qué sí es violencia, qué es discriminación, qué prácticas son las que tendríamos que no estar tolerando, ni siquiera propiciando, porque ya se veía que inclusive lo que nos compartía la compañera es también ejercida en algunos casos por las propias mujeres. Entonces, pues tendríamos que estar invitándonos a reconocer dónde es que esas prácticas se están presentando para estar alertas y actuar en consecuencia. Continuamos. Entonces, esto que decíamos de que es la violencia política es lo que yo les refería. Adelante. Y justo está referenciada en el propio marco de ley, tanto en la ley general, en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y en el propio reglamento de quejas y denuncias del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Todo ¿vas a pasar? Ahorita vamos a compartirles un video que hace un resumen muy claro de esto que estamos compartiendo. Pero, ¿qué es la violencia política? ¿Has escuchado el término de violencia política contra las mujeres por razón de género? Vayamos por partes. Primero, ¿qué es la violencia? Son las acciones, actos u omisiones que afectan la integridad física, moral o el ejercicio de los derechos humanos de las personas. Se identifican 5 tipos de violencia, que son la psicológica, la física, la patrimonial, la económica y la sexual. También existen 7 modalidades de violencia, que son la familiar, la laboral, la docente, en la comunidad, la institucional, la feminicida y la violencia política contra las mujeres en razón de género. Cuando hablamos en razón de género, nos referimos a los atributos y las representaciones y características que tradicionalmente la sociedad asigna a las personas como propias de hombre, o sea, masculinos, y como propias de mujeres, es decir, femeninos. Entonces, ¿cómo entender la violencia política contra las mujeres en razón de género? La violencia política en razón de género comprende todas aquellas acciones u omisiones que se dirigen a las mujeres con base en los atributos tradicionales que la sociedad les ha asignado. Su impacto es diferenciado y desproporcional en el ejercicio de los derechos políticos y electorales. La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas: incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres; restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres; obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles;
ocultar, omitir o falsear información en la convocatoria para el registro de candidaturas o para cualquier actividad en la toma de decisiones. Obstaculizar la campaña de modo que se impida la competencia electoral en condiciones de igualdad. Distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad. Discriminar a una mujer por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, así como restringir su reincorporación al cargo tras el uso de licencia de maternidad. Observa este tipo de violencia desde la perspectiva de género que promueve la igualdad, la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres. Esto contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el valor, igualdad, derechos y oportunidades para acceder a la representación política social en los ámbitos de toma de decisiones. Te invitamos a que te sumes a la lucha para erradicar la violencia política contra mujeres en razón de género. Esto que veíamos en este video, pues es una forma muy clara de que nos presentan de cómo podemos identificar y reconocer cuando hay violencia política en razón de género. Entonces es importantísimo estar alertas para poder identificar dónde es que eso que nos refiere este video lo podríamos estar identificando. Y bueno, hemos visibilizado 2 o 3 ejemplos en unas diapositivas en donde si la violencia política por razón de género también nos refiere que es minimizar o anular todas aquellas actividades que pudieran menoscabar el derecho de las mujeres, pues hay un ejercicio que está aquí a manera de ejemplificar cómo a través del uso incorrecto del lenguaje puede ser una forma de violencia contra las mujeres. Miren, este ejercicio nos permite ver un título de un periódico en el cual refiere 3 mujeres y Herrera, ellos se perfilan para ser subgobernadores del Banco de México. Están en el otro ejemplo un título que refiere los nombres específicos de las mujeres que participan y es tal cual: Galia Borja, Claudia Álvarez, Patricia Armendáriz y Arturo Herrera se perfilan para llegar al Banco de México. En el primer ejemplo se invisibiliza a las mujeres de tal manera que se nombran de manera genérica
denunciar penalmente en la Fiscalía de Justicia del Estado de Zacatecas o en cualquiera de los distritos judiciales, ustedes pueden interponer la denuncia ante la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales. También hay un procedimiento especial sancionador. Ustedes acuden aquí directamente al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en primer orden, en la Dirección de Paridad, se tiene el primer acercamiento, un ejercicio básico, primero de escucha de qué es lo que está pasando, y posteriormente se hace el acompañamiento en donde ustedes podrán tener, dependiendo del tipo de problemática que ustedes estén viviendo, se hace la denuncia, se hace toda la sustanciación del expediente y se vincula al propio Tribunal Electoral, que es quien va a resolver lo procedente. Y bueno, en este otro sentido también el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos de la Ciudadanía, mejor conocido como el JDC, se presenta ante el Tribunal Electoral, y el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas también hará la revisión de lo procedente, y en caso necesario pues se vincula al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todos estos mecanismos están a su disposición y están debidamente sustentados en los propios marcos de ley para poder tener todas las condiciones de estar en su acompañamiento para ser atendido cualquier problema que hubiese. En caso de que hubiese, ustedes pueden sentirse totalmente acompañadas y respaldadas. La violencia política contra las mujeres por razón de género también nos ha dado la posibilidad de que estos registros de personas sancionadas estén totalmente pues a la vista. Es decir, una vez que un agresor comete una falta en este sentido, pues el propio INE y el IES cuentan con esta estrategia o esta política de hacer visible en una lista de personas sancionadas en materia de violencia política. Esta lista que será, aparecerá en todas las personas sancionadas, el tiempo que estarán en esa exhibición de esa lista dependerá de la falta, ya sea que fuese leve, ordinaria, especial o si fuera reincidencia. Es decir, la lista es una condicionante para que ellos no puedan participar en los procesos de elección, de tal manera que ellos, los agresores, seguramente no estarán tan contentos de poder ser vistos o aparecer en esta lista de personas sancionadas. El Instituto Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, lleva este registro. Es una lista de carácter estatal, pero se vincula con la lista a nivel nacional. Este es un ejemplo de una fotografía en donde podemos ver cómo aparece el registro de estas personas sancionadas a nivel federal. Y bueno, aquí podemos ver en este gráfico una distribución. Los más altos índices de violencia están visibilizando pues
como las propias mujeres refieren, en el caso de las regidoras, un registro muchísimo más alto de quienes refieren estar viviendo mayor nivel de violencia, pues son las regidoras las que manifiestan estar siendo víctimas con más frecuencia. Nos vamos a permitir compartirles un video también, ya casi estamos por cerrar. Se lo lleven, lo reflexionen. Me gustaría hacer un pequeño resumen, una pequeña síntesis para que miren, queremos compartirles la consejera presidenta de la Comisión de Paridad, la maestra Yasmín Reveles Pasillas, nos está compartiendo un mensaje que es de mucho valor y que de manera presencial, pero no por ello queremos dejar de compartir su mensaje. Es un mensaje muy poderoso, muy concreto. Entonces pues dejamos el video con ustedes. Es la maestra Yasmín Reveles Pasillas, consejera presidenta de la Comisión de Paridad del Instituto Electoral. Estamos viendo, me gustaría hacer un pequeño resumen, una pequeña síntesis para que antes de que se retiren, se lo lleven, lo reflexionen, lo analicen y pueda ser un insumo para que puedan en su momento, en sus hogares, en sus entornos, reproducirlo. Voy a hacer un pequeñísimo resumen. A ver, la participación de las mujeres se tuvo que obligar a partir de leyes para que se les permitiera a ustedes, a nosotros y a cualquier mujer para entrar a la política. Se tuvo que obligar a partir de leyes. No nos dieron nada de manera libre. No tuvo que haber una exigencia para que se lograra. Un ejemplo es que las mujeres llegamos medio siglo tarde al derecho a votar conforme a otros países. Es decir, somos un grupo que no porque queramos que todos los derechos ahorita estén concentrados en nosotros, no, tenemos una justificación histórica de que hemos estado durante muchísimo tiempo relegadas en nuestra participación en el espacio público. A ver, el andamiaje jurídico, primer punto, que tenemos hoy, se construyó por mujeres que se encontraban no necesariamente en órganos de decisión, fue empujado por una serie de mujeres, de mujeres que tuvieron que hacer marchas, que tuvieron que exigir, que vieron que estaban siendo altamente discriminadas y se generaron estas reformas constitucionales en materia de derechos de las mujeres. ¿Qué logramos con estas reformas constitucionales? ¿Qué logramos con las recomendaciones? Porque déjenme decirles que el Estado mexicano, así como debemos de cumplir nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, así como debemos de cumplir nuestro marco jurídico local y nacional, también estamos obligados a cumplir los tratados internacionales que suscribimos con otros países. Entonces, en base a esos convenios internacionales también surgen ciertas recomendaciones que le hacen, no a mí como Yasmín, no a una institución en particular, se la hacen al Estado mexicano. Hubo una serie de recomendaciones para que el Estado mexicano garantizara un ejercicio pleno de las mujeres. Esa es la razón también que empujó en gran medida la reforma constitucional que hoy tenemos, que hoy podemos disfrutar, de que podemos verla. Entonces, hoy tenemos una paridad, pero ojo compañeras, es una paridad numérica, Los partidos tienen la obligación, sí, de postular 50% mujeres y 50% hombres, pero eso no es una paridad real, no es una paridad, digamos, materialmente cierta. Los debates hoy no están sobre la exigencia de la paridad porque ya la tenemos. Ahora lo que tenemos que buscar y lo que tenemos que lograr y donde tenemos que estar mirando a las mujeres y sobre todo las mujeres
para asegurarnos de que el poder que ustedes ejercen en sus ámbitos como síndicas, como regidoras, como presidentas municipales, como parte del ayuntamiento en cualquier órgano, ya sea la Secretaría de Gobierno, ya sea la parte económica, cualquier órgano en el que ustedes estén desarrollándose, se ejerce ese poder que ustedes tienen sin violencia. Hemos aprendido a normalizar conductas patriarcales, machistas, comentarios que se nos hacen en el ejercicio de nuestras funciones, en nuestras casas, en nuestras vidas privadas, y que se han normalizado a tal punto, compañeras, que ni siquiera llegamos a percibirlos como conductas patriarcales o como machistas. Ciertamente, estoy totalmente de acuerdo, no estuve al inicio, pero he escuchado que se comentó aquí que vivimos en un sistema patriarcal. Vivimos en un sistema patriarcal. La política, compañeras, la política es una construcción patriarcal. Este sistema, en este sistema nos ven a las mujeres más en el espacio privado, es decir, en la casa.